Cuando hablamos de tiburones en el Océano Pacífico, es importante entender que no estamos hablando de una sola especie, sino de una gran diversidad de ellas, cada uno con hábitos y hábitats muy específicos. Por ejemplo, el tiburón martillo es común en aguas costeras cálidas y suele encontrarse cerca de islas como la isla del Coco. Este tiburón tiene comportamientos muy especiales, como regresar a ciertas zonas costeras para dar a luz, un fenómeno que llamamos filopatria natal. Otra especie es el tiburón maco de aleta corta, conocido por su velocidad. Vive en aguas abiertas y realiza migraciones muy extensas. También está el tiburón leopardo, que prefiere bahías y estuarios con fondos arenosos. Es más común en el Pacífico Oriental. Y si miramos hacia las profundidades, encontramos al tiburón espinoso, una especie que habita en zonas profundas como la cordillera de Coiba. Este tipo de hábitats submarinos son esenciales para la biodiversidad marina. En general, los tiburones cumplen un rol fundamental como depredadores tope. Eso significa que están en la cima de la cadena alimentaria y regulan el equilibrio de todo el ecosistema. Su dieta varía según la especie, pero suele incluir peces, moluscos y otros animales marinos. En el Pacífico colombiano trabajamos con varias especies de tiburones que hoy enfrentan un alto riesgo de desaparecer. Según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, muchos de ellos están clasificados como vulnerables o en peligro crítico, como por ejemplo el tiburón martillo, Spirna lewini, está en peligro crítico y a pesar de su estado representa casi el 9% de las capturas registradas en esta zona. También tenemos al tiburón zorro, Alopias pelagicus, que es vulnerable y lamentablemente constituye más del 60% de las capturas. El toyo blanco Carcharidus falciformis también está en esta lista y representa alrededor del 27% de las capturas. Y hay otra especie como el toyo vieja o sin muelas del género Mustelus, que aunque no tiene cifras exactas, sabemos que aparecen con frecuencia en las redes de pesca. Estos porcentajes reflejan una presencia muy fuerte sobre especies que son claves para el equilibrio ecosistémico marino. Sin ellas, todo el sistema se descompensa. En Colombia, los tiburones han dejado de ser solo parte del ecosistema marino para convertirse en un foco de conflicto entre la conservación ambiental y la supervivencia de las comunidades costeras. Su alto valor en el mercado internacional, especialmente por sus aletas, los ha puesto en grave riesgo. En 2021, el gobierno emitió el decreto 281, que prohíbe la captura, comercialización y consumo de tiburones y rayas, incluso cuando son capturados accidentalmente. Esta norma cambió la categoría de estas especies de recursos pesqueros a recursos hidrobiológicos protegidos, bajo manejo ambiental exclusivo, ampliando la prohibición que desde 2017 aplicaba solo a la pesca industrial y extendiéndola a la pesca artesanal. Aunque esta medida buscaba proteger la biodiversidad, en realidad terminó criminalizando a los pescadores artesanales, quienes inevitablemente capturan estos animales de forma incidental debido a la diversidad marina. Pero muchos de ellos en realidad dependen de esta actividad para su subsistencia y ahora están enfrentando sanciones legales por aprovechar recursos que antes eran parte de su dieta y de su economía local. Según algunos testimonios, los pescadores salen en lanchas pequeñas durante días y a veces capturan tiburones en sus redes que según la ley deben devolver vivos al mar, aunque esto los prive del alimento y del sustento. La aplicación estricta de este decreto ha generado tensiones y una sensación de injusticia entre las comunidades. Para entender con mayor profundidad el conflicto, repasemos todas sus aristas, los actores involucrados. En un extremo del conflicto, una organización ilegal dirigida por Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del ex jefe del cartel de Cali, tejió una red de tráfico de aletas de tiburón hacia Asia y Estados Unidos. Los pescadores locales, atrapados en la necesidad y bajo el poder de recompensa que ejercía sobre ellos esta organización, recibían apenas 25.000 pesos por cada aleta. Rodríguez las revendía hasta por 600.000. Un negocio rentable y devastador. La red era responsable de la muerte de al menos 1.000 tiburones al mes. Pese a su captura en octubre del año 2023 y aunque fue confinado a arresto domiciliario, las autoridades descubrieron que continuaba operando desde su casa. A pesar de la prohibición, la pesca ilegal y el tráfico de aletas no han cesado. Entre 2021 y 2023 se registraron decomisos significativos, como el caso de más de 3.400 aletas incautadas en Buenaventura, muchas pertenecientes a especies en peligro y destinadas al mercado asiático.
Se estima que para obtenerlas se sacrificaron hasta 1.000 tiburones, evidenciando la dificultad para controlar estas prácticas en zonas con poca vigilancia estatal. Frente a este escenario, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, entidad del Ministerio de Agricultura que posee un poder legítimo sobre el área pesquera y acuícola en el país, introdujo una resolución polémica: permitir la pesca incidental de tiburones. La medida buscaba proteger los derechos alimentarios y culturales de las comunidades costeras y evitar la judicialización de los pescadores artesanales. En este contexto, AUNAP emitió en 2024 la resolución 0119 que ha causado polémica internacional. Esta norma autoriza la captura incidental y aprovechamiento de 15 especies de tiburones y rayas, 13 de ellas en peligro de extinción, prohibiendo solo la pesca dirigida, pero permitiendo el consumo o venta si quedan atrapados accidentalmente. Expertos advierten que esta resolución puede fomentar la pesca ilegal y la explotación de pescadores artesanales por parte de redes criminales, aumentando la presión sobre especies vulnerables. En contraste, los ministerios de Ambiente y Agricultura defienden la medida como un mecanismo para proteger la salud de las poblaciones marinas y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. Algunos datos oficiales nos indican que entre el 1 y el 4% de las capturas artesanales en el Pacífico y en el Caribe corresponden a tiburones y rayas, confirmando la relevancia y dificultad de controlar la pesca incidental. La inclusión en la resolución de especies categorizadas como amenazas por la UICN genera alarma, pues legalizar su captura incidental puede facilitar el camuflaje de pesca dirigida ilegal, incrementando la amenaza para estas poblaciones. Sin embargo, tal como lo declaró Arturo Acero, biólogo marino y doctor en biología evolutiva, es necesario dejar claro que los recursos pesqueros, es decir, los que se capturan en el mar o cuerpos de agua para compra y consumo, son manejados por la UNAP, entidad descentralizada de Minagricultura, mientras que las especies hidrobiológicas, aquellos peces, moluscos, crustáceos, entre otros, que no consumimos, son manejadas por el Ministerio de Ambiente. Pero resulta que en el mar la cosa no es así, conviven todos juntos. Por eso, esa separación de por sí es arbitraria. Ahí ya empezamos mal, indica Acero. La Federación de Pescadores Artesanales del Litoral Pacífico, FEDEPacífico, que reúne a más de 20 organizaciones de pescadores de Buenaventura, celebró la decisión. Para ellos, el tiburón no es solo alimento, es identidad y cultura. Forma parte de su historia y de sus saberes ancestrales. Existen canciones, bailes, festivales alrededor del tiburón y utilizan cada parte del animal: las aletas, los dientes, la piel, el cartílago y el aceite, en medicina natural, en artesanías e incluso hasta en productos afrodisíacos. Pero no todos están de acuerdo. Investigadores y académicos cuestionan la resolución. Según Iván Orlando González, ecólogo de la Universidad Javeriana, investigador científico y consultor ambiental, y Felipe Ladino, investigador de la Fundación Malpelo y quien durante 10 años ha trabajado en la investigación de los tiburones, esta decisión puede estar disfrazando una amenaza ecológica de solución social. Según los expertos, quienes representan una autoridad sobre el tema por su grado de conocimientos, a pesar de que esta medida tiene buenas intenciones, está solucionando un problema mientras crea otro. Dicen que el tiburón es un depredador tope, un regulador natural. Eliminarlo desestabiliza todo el ecosistema. En los servicios ecosistémicos empezaremos hablando de la regulación. Inicialmente de la regulación del clima, pues los tiburones ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas marinos que a su vez almacenan grandes cantidades de carbono. También está la regulación del agua. Al afectar la biodiversidad marina, se alteran procesos que regulan la calidad del agua en los océanos, como el control de algas y otros organismos. Seguido está el control de plagas y enfermedades. Al disminuir los depredadores tope, pueden proliferar especies más pequeñas que alteran el equilibrio del ecosistema, afectando la salud de todo el sistema marino. También está la moderación de eventos extremos. Ecosistemas marinos saludables con presencia de depredadores como tiburones son más estables frente a fenómenos como huracanes y olas de calor. A nivel global, tiburones y rayas enfrentan una crisis severa porque se estima que mueren hasta 100 millones de individuos anualmente, con algunas poblaciones disminuidas en más del 95% debido a la sobrepesca. Actualmente el 36% de las más de 1.200 especies conocidas están en peligro, poniendo en riesgo no solo su supervivencia, sino el equilibrio de los ecosistemas marinos, dado su rol como depredadores tope y reguladores naturales. Por otro lado, más de 80 organizaciones de ambientalistas emitieron una carta rechazando la resolución 0119, y líderes ambientalistas y figuras políticas como la senadora Andrea Padilla alertan sobre la desprotección legal que deja la resolución.
Temen que el manto de la pesca incidental oculte prácticas de pesca dirigida y que las grandes pesqueras se escondan tras la necesidad de los más vulnerables. Por ello, es tan necesario proteger estas especies para conservar la biodiversidad marina y la salud de los océanos. Estamos muy preocupados porque la resolución 0119 puede socavar esos esfuerzos. Por otro lado, desde la perspectiva de los pescadores artesanales, el tiburón es esencial tanto cultural como económicamente. Aunque su carne contiene altos niveles de mercurio, para muchas comunidades del Pacífico y Caribe es una fuente de alimento y sustento que integra tradiciones ancestrales y prácticas de uso integral del animal, desde la carne hasta las aletas y el cartílago. Un total de 150.000 pescadores artesanales dependen de esta actividad, por lo que una prohibición total pondría en riesgo su seguridad alimentaria y la economía local. En lugares como Buenaventura, la captura de tiburones ocurre mayormente de forma incidental y se ha reducido considerablemente la pesca con fines alimentarios y comerciales. La resolución que permite esta pesca incidental en realidad busca proteger los derechos alimentarios y evitar la judicialización injusta de los pescadores, porque antes enfrentaban procesos que no tienen una ruta clara. Sin embargo, existe la preocupación aún de que esta medida sea utilizada para justificar la pesca dirigida, beneficiando a grandes pesqueras que podrían aprovecharse de este contexto. Es importante mencionar que aunque las diferentes posiciones han creado un conflicto de intereses alrededor de los tiburones y lo que representan para cada uno de los actores, así como un conflicto de valores por su importancia económica y ambiental, afortunadamente el conflicto no ha llevado a expresiones de violencia.